Hola, bienvenido a clases de matemáticasonline.com. Hoy vamos a ver la derivación de funciones algebraicas. La derivación de funciones algebraicas es como todas las derivadas, ya sabéis que tienen una metodología, es decir, dependiendo del tipo de función que te den, pues hay determinadas derivadas que tienen unos trucos o unas maneras de hacerlo, ¿no? O la propia definición de derivada. Pero hoy vamos a verlo de la forma típica como se haría normalmente. Vamos a ver un par de ejemplos sobre las derivadas de funciones algebraicas. En concreto, la primera función que os muestro es y igual a f de x igual a 2x cuadrado menos raíz cuadrada de x más 7. Ya sabéis que cuando pongo y igual a f de x, lo mismo me da a decir la y que la f de x. Al final la f es como si dijéramos algo que está en función de una letra, que en este caso es la x. Entonces, lo que estamos buscando aquí es derivar esa expresión. Lo podemos poner tanto como derivada de y respecto de x o derivada de la propia f respecto de x, da lo mismo. O lo que es lo mismo, derivada de toda esa expresión respecto de x. Fijaos que aquí he cambiado una cosa, y es que aquí hay una raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada tiene una derivada inmediata, pero si no os acordáis de ella, porque no os acordáis de la tabla, lo mejor o más recomendable es ponerlo siempre en forma de exponente. Ya sabéis que la raíz cuadrada en forma de exponente es 1, o el exponente que tiene la x, que en este caso es un 1, dividido el índice de la raíz, que en este caso es 2. Por eso hemos puesto un medio más 7. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tendríamos la derivada respecto de x de esta expresión. Por supuesto, lo podemos poner término a término, es decir, derivada de esto menos derivada de esto más derivada del 7, como podéis ver aquí. Entonces, la derivada de esto es bastante inmediato. Ya sabéis que tengo la derivada de un producto que es suma de derivadas, es decir, la derivada de 2 respecto de x es 0, por x cuadrado es 0, y la derivada de x cuadrado por 2. Entonces tendríamos primero la derivada de 2 por x cuadrado, que es 0, y la derivada de x cuadrado por el 2. Y aquí pasaría algo mucho más sencillo, que es simplemente derivar la x elevado a un exponente. Ya sabéis que la derivada de x elevado a un exponente es, pones aquí el exponente y dejas la x elevada a ese exponente menos 1. Y la derivada de una constante será 0, de tal manera que lo que nos va a quedar es esto que veis aquí. La derivada de esto ya hemos dicho que es 2 por la derivada de x cuadrado, es decir, la derivada de x cuadrado es 2 por x, que es esto de aquí. La derivada de x elevado a un medio, pues es el un medio pasa aquí delante, que es este un medio, por supuesto ese signo menos se mantiene, y nos queda x elevado a un medio menos 1, que un medio menos 1 es menos un medio, y la derivada de una constante ya sabéis que es 0. Y ahora esta expresión simplemente lo que podemos hacer, si queréis la podemos dejar así, o la podemos operar un poco para que nos quede más elegante matemáticamente, y nos queda 2 por 2 por x es 4x, menos, dejamos el signo menos, un medio, que es un medio, y x elevado a menos un medio es 1 dividido la x elevado a un medio, pero es que la x elevado a un medio habíamos dicho que era raíz de x. Entonces ya tenemos esa expresión completamente derivada, y no hay mucho más que hablar, lo podemos dejar así, o lo podéis poner todo esto junto al denominador. Ya sabéis que ese por que pongo ahí pues no tiene por qué estar, es decir, podríamos poner solamente una rayita y decir 1 dividido 2 raíz de x. Pero bueno, eso es ya un poco cómo decidáis el poner el resultado. Pero bueno, si os hubierais quedado aquí está bien, pero está muchísimo mejor esto. Y otro ejemplo que os quiero enseñar es otra función diferente, en este caso con las x en el denominador. Igual a f de x igual a 3 partido de 6x cuadrado menos 7 partido de x. Como antes, exactamente os digo, la expresión que tenemos que tomar es la derivada de y respecto de x, que es igual a esto. Y por supuesto, la derivada de una resta, pues es resta de derivadas, como vamos a ver aquí. Derivada de esto respecto de x menos la derivada de la otra expresión respecto de x. Entonces, ¿cómo pondríamos esto? Pues esto, como os he dicho, hay que ponerlo de una forma más inteligente, más fácil para operar, que en este caso sería ponerlo también en forma de exponente. Como tengo la x al cuadrado en el denominador, pondría x elevado a menos 2 y aquí x elevado a menos 1. De tal manera que lo que nos queda es esto que veis aquí. 3 sextos, que se queda sin tocar, y la x que está en el denominador pasa al numerador con el exponente cambiado de signo. Y aquí pasa exactamente lo mismo. El 7 se queda como está y la x pasa al numerador con la x con su exponente correspondiente cambiado de signo. Lo que pasa es que aquí el exponente es 1, que normalmente no se pone. Y ahora simplemente es derivar normalmente. La derivada de esta expresión respecto de x es la derivada de 3 sextos, que es 0 por esto, más 3 sextos por la derivada de x elevado a menos 2. La derivada de un exponente, de una x elevado a un exponente, es el exponente por la x elevada a ese exponente menos 1. Y en la otra exactamente igual, de tal manera que lo que nos queda es esta expresión que veis aquí.
Esta expresión que veis aquí es simplemente la derivada de esto, que es esta de aquí. Este paréntesis de aquí, olvidarlo porque es un pequeño error. Y simplemente os daros cuenta que es 3 sextos por la derivada de esto, que es menos 2 por la x elevado a menos 2 más 1, perdón, menos 2 menos 1, que es menos 3, más la derivada, o en este caso menos, ese menos estaría ahí, pero ¿qué ocurre? Que como tengo x elevado a menos 1, el menos 1 pasa aquí delante, y menos 1 con ese menos se convierte en más. Por lo tanto me queda 7 por x elevado a menos 1, que es 7 por x elevado a menos 2. Y ahora simplemente si operamos esto un poquito, me queda eso, si os fijáis. ¿Por qué? Porque menos 2 se me va a ir con el 6, es decir, el 6 se convierte en 3 y el menos 2 se convierte en 1. Por lo tanto me queda 3 entre 3 multiplicado por menos 1, de tal manera que me queda ese menos 1. Y aquí simplemente lo dejo como está. Entonces, ¿lo puedo dejar así? Sí, así estaría perfecto y hemos terminado el ejercicio. Pero vamos a dar un pequeño paso más para que lo dejéis un poquito mejor en caso de que os pidan una cosa parecida en un examen o en un ejercicio. Como podéis ver, esta sería la forma más elegante, si queréis decir, si vale la palabra, menos 1 dividido x elevado a 3 más 7 7 dividido x elevado al cuadrado. Veis que esto es lo mismo que esto y que esta expresión es la misma que esta. Y con esto pues hemos visto dos ejemplos de derivación de funciones algebraicas por el método clásico normal. No estamos aplicando la definición ni un concepto geométrico, simplemente cómo se haría una derivación tal cual se conoce habitualmente. Nada más, suscribiros al canal, darle a me gusta si os ha gustado, por favor recomendarlo si creéis que puede ayudar a alguien y nada más, nos vemos en un próximo vídeo.